Bueno, vamos a continuar con la segunda hora sincrónica, ¿sí? En la hora anterior habíamos visto lo que era la parte de programa, la parte de algoritmo, las fases de un programa, ¿sí? Y ahorita vamos a ver las herramientas para presentación de algoritmos, ¿sí? So, la primera que tenemos es el pseudocódigo. Vamos a leer qué nos dice el pseudocódigo. Dice, es un pseudo lenguaje intermedio entre el natural del programador y el lenguaje de programación seleccionado. Considerándose, por tanto, un lenguaje de pseudo programación. ¿Sí? Les explico esta parte de aquí. ¿Qué quiere decir? La parte del pseudocódigo, por eso como que se abrevia, ¿no? Pseudo, ¿sí? Y luego la parte de código. Es como que dice una parte antes, ¿sí? De comenzar a programar. Es como, por ejemplo, cuando los niños recién que quieren caminar, ¿no es cierto? Antes de caminar, ¿qué comienzan? Primero como a gatear y de ahí a caminar, ¿cierto? Algo así viene a ser el pseudocódigo. El pseudocódigo viene a ser, como dice, la parte estructural, la parte de los pininos para yo tener una idea de cómo poder programar. Yo teniendo estructurado un pseudocódigo, ¿sí? Con eso yo puedo programar en cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Es muy importante la parte del pseudocódigo, porque teniendo yo bien estructurado mi pseudocódigo, yo puedo, nomás un pasito para programar, ¿sí? En cualquier lenguaje. Ahora me dice, no existe una sintaxis estándar para el pseudocódigo. Utilizando una mezcla de lenguaje natural, utilizando como base la lengua nativa del programador y una serie de símbolos, términos y otras características propias de los lenguajes de programación de alto nivel como Pascal o APL. Sus principales características son: es fácil de aprender y utilizar, es conciso, es independiente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar, facilita el paso del programa al lenguaje de programación y es fácil de mantener. ¿Sí? Justamente lo que les explicaba. El pseudocódigo es justamente eso, es un paso para llegar a programar. ¿Sí? Como nos dice, es independiente del lenguaje de programación. ¿Qué quiere decir eso? Como les decía en el principio, ¿no? Yo teniendo bien estructurado mi pseudocódigo, yo puedo programar en cualquier lenguaje de programación. ¿Sí? Es muy importante tener claro mi pseudocódigo y de ahí el resto no importa. En cualquier programa yo puedo programar. ¿Sí? Vamos a ver las principales ventajas. Me dice sobre las técnicas de diagramáticas, ¿sí? Que veremos a continuación, son su facilidad de creación, evolución y mantenimiento, y la facilidad para expresar el pseudocódigo en cualquier lenguaje de programación. ¿Sí? Se vuelve a decir lo que ya le había mencionado. Sus mayores inconvenientes son su falta de estandarización y la dificultad para su lectura cuando su tamaño crece. Las palabras, símbolos y operaciones más utilizados en pseudocódigo son los siguientes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el pseudocódigo? Cuando se va ampliando es mucho más complicado su lectura. Y aparte, como no hay un estándar en los pseudocódigos, entonces no se puede manejar o no se puede interpretar de una manera como muy fácil, ¿sí? Vienen a ser los inconvenientes que tiene la praxis de lo que es el pseudocódigo. Aquí me tienen, por ejemplo, un ejemplo de pseudocódigo. Me dice, ejemplo de palabras, símbolos y operadores utilizados en pseudocódigo. El más suma, el menos resta, la multiplicación, división, igual, mayor que, menor que, mayor o igual o distinto. División entera, el resto de entero, lo que se llama el mod o módulo, la potenciación, doble asterisco o
esta I le llamamos también I. El operador lógico AND o la Y, el operador lógico OR, ¿sí? OR, o también llamado como el O. Este AND, les voy a explicar un poquito este operador lógico AND. Este operador lógico AND, por ejemplo, esto en Excel debí haberles explicado, no se alcanzó el tiempo para explicarles. Finalmente, este operador AND lo que quiere decir o cuál es la funcionalidad. Este operador va a ser verdadero solo si los operadores son verdaderos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo algo de verdad y mi otro operador también es verdad, entonces el resultado es verdadero. ¿Sí? Si algo es verdad, ¿sí? Y algo es mentira, entonces o algo es falso, entonces el resultado es falso. Si algo es falso y lo otro es falso, el resultado es falso. ¿Sí? A ver, perdón un ratito, déjenme consultar. Creo que me estoy confundiendo con el OR. Denme un segundito. Denme un segundito. Perdón, un ratito. Si es verdadero, verdadero con verdadero, da verdadero, verdadero, falso, da falso. Ah, no, si estábamos bien. A ver. No veo nada, profe, disculpe. Un ratito, un ratito. No, solamente le estoy explicando. Estaba viendo ahorita las condiciones para... A ver, pero ya, un ratito. Sí, está bien lo que les estaba diciendo. Está bien. Listo, aquí les comparto. Entonces, así funciona el operador AND o I y el operador OR u O. ¿Sí? Estaba bien lo que les estaba diciendo, ¿sí? El operador AND o I, cuando la condición solo si es verdadero, me da verdadero, ¿sí? Caso contrario, todo es falso. Por ejemplo, si tengo una condición falsa y otra falsa, el resultado es falso. Si tengo una condición falsa y una condición verdadero, el resultado es falso. Si tengo una condición verdadero y una condición falsa, el resultado es falso. Si tengo una condición verdadero y una condición verdadero, el resultado es verdadero. Vamos a hacer algo más práctico. Vamos con una pizarrita. Por ejemplo, voy a cambiar de color. Listo. Por ejemplo, vamos a aplicar lo que es el componente AND, ¿sí? Por ejemplo, 3 mayor que 6 y, o AND, 2. Profe, disculpe, No sale nada, profe, en la pizarra. no sale nada en la pizarra, sí, en la pantalla no sale nada, sale en blanco. Ahí recién salió, profe. Ah, ya, listo. Ya. Ya. Y 2 No sale nada. menor que 5, ¿sí? ¿Cuál sería el resultado?
¿verdadero o falso? Sí pueden ver la pizarra. Profe, es falso, pues. No, profe, no se puede. Sí se ve, Entonces, profe, la pizarra. Yo sí puedo ver porque la 3 no pizarra. es mayor que 5, pero 5 sí es mayor que 2, pues. ¿Ahí cómo sería? A mí sería falso porque empieza con el 3, pues. Ya, a Y el ver, 3 no es mayor que 6. un ratito. Yo no puedo ver la pizarra. Es de condición 1. Y condición 2. A ver, ¿qué es lo que me decía? Me Pero entonces decía, la primera, la un condición ratito. 1. A ver, un ratito, Ya. déjenme explicarles. A ver, Ya. les decía, solo es verdadero cuando las dos condiciones son verdaderas. Si uno es verdadero y la otra es falso, entonces es falso. Si la una es falsa y la otra es verdadero, entonces es falso. Si las dos son falsos, entonces es falso. Solo me va a dar verdadero si las dos son verdaderos. Entonces, vamos con la primera condición. 3 es mayor que 6, ¿verdadero o falso? Falso, profe, Falso, falso. profe. ¿Listo? 2 menor que 5, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, Verdadero. profe. Listo. Era falso. Entonces, si tenemos una condición falsa y la otra verdadera, ¿cuál será el resultado? Falso, falso, profe, Falso, falso. profe. Listo, correcto. Entonces, así funciona la condición A. Vamos a poner otro ejemplo. Por favor, los micrófonos. Listo. A ver, vamos a ver. Esta condición, ¿será verdadera o es falsa? No sale, profe, sale la misma. No, no sale nada, profe. Está en la que ahí salió, ahí salió. Ahí salió. Ya, listo. A ver, dígame. La primera es falso. La Profe, primera es verdadero, No, profe, la primera es verdadera y la segunda es y la falsa. segunda es falsa. ¿Seguro? Profe, No. es que mire, profe, mire, adelante, o sea, la primera dice que 10 es menor que 20. Es verdadero, profe, es verdadero, es verdadero. Es la mayor, condición. pero es verdadero y la otra es Diga, falso. profe, A ver, la primera dice que 10 es menor que a ver, vamos 20 y la segunda analizando. dice que... Ya. 10. Verdadero y 10 verdadero. menor que 20, ¿sí o no? Profe. Verdadero. Verdadero. Listo. Y el 5 es mayor que el 2. Es verdadero. La Ya. conexión es Profe, verdadera. verdadero. La conexión es verdadera. Ya, La respuesta es listo. verdadero. Daría verdadero, ¿sí? No sé qué le pasó ahorita a mi pizarra. No sé qué le pasó a la pizarra que se me colgó. Como que se atrasa. No sé, como que se me colgó ahorita la pizarra. Bueno, entonces, aquí vemos la condición, ¿cierto? 10 menor que 20 es verdadero, 5 mayor que 2 sí es verdadero. Como las dos condiciones son verdaderos, entonces es verdadero, ¿sí? Listo. Déjenme ver qué Sí, pasó profe. con mi Cisco. Yo lo dejé acá abajo. Yo estaba usando otro. Listo, voy a salir de la pizarra. Ya.
Entonces, así funciona el operador AND. Eso quiero que les quede claro. ¿Cómo funciona el operador OR? El operador OR, en cambio, me funciona de la siguiente manera. ¿Sí? A ver, denme un segundito. Profe, dígame una pregunta antes que empiece con la otra. Dígame. Lo de AND simplemente son con números nada más. Así como te explico ahorita. No, también puede, ¿cómo Es le un digo? ejemplo. A ver, ¿cómo te explico? También puede funcionar con problemas. Por ejemplo, si usted le pone, a ver, ¿qué ejemplo te pongo? Camina 5 pasos. Si usted camina 5 pasos y gira a la derecha, entonces hace esto, ¿sí? Caso contrario, hace otra cosa. Bueno, eso más es una condición, casi no funciona ahí. Este AND. A ver, ¿cómo te lo puedo explicar este AND? ¿Cómo te puedo explicar este AND? Bueno, normalmente trabaja más así con valores, con condiciones. Es decir, mayor que, menor que, igual. Pero el igual también puede ser, es decir, un paso. ¿Sí? Puede ser, es decir, algo que se describa. Por ejemplo, a ver, ya. Por ejemplo, si yo le describo, es una materia de segundo ciclo y trata de computación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es programación? ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces, es Claro, algo claro. así, es decir, si lo llevamos a la parte, como quien dice, más en palabras y ya no con números, ¿sí? Es como que yo les dé descripciones de una persona para decir, bueno, esa es esa persona. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero indicar que es tal persona, entonces yo que comienzo a describir rasgos de esa persona, ¿sí? Entonces, al describir yo rasgos de esa persona, yo digo, es una persona, por ejemplo, baja, de contextura robusta, por Flaca. ejemplo, o flaca, ¿sí? Allá. Color de cabello, por ejemplo, castaño, color de ojos, por ejemplo, negros, color de piel, por ejemplo, blanco o negro, ¿sí? Entonces, voy dando varias características, ¿sí? Y dando todas esas características, es como que diga, y es esto, y es esto, y es esto, y es esto. Entonces, si cumple todas estas características, entonces, ¿quién es? Es tal persona. ¿Sí? Así es como funciona el operador AND. ¿Sí? Ah, ya entendí, profe. Entonces funciona como verdadero y falso prácticamente. Es que normalmente son condiciones, sí, justamente es con verdadero y falso. Sino que, ¿cuál es la diferencia entre un operador AND y un operador OR, perdón. Que en el AND solo va a ser verdadero si las dos son verdaderas. En cambio, en el OR, siempre que haya una condición que sea verdadero, siempre va a ser verdadero. ¿Sí? En cambio, miren la AND. En la AND, si es falso, falso, falso. Si es falso y hay un verdadero, igual sigue siendo falso. Si es verdadero y es falso, igual sigue siendo falso. Solo es verdadero si las dos condiciones son verdaderas. En la condición OR, en cambio, no. La condición OR se invierte. Solo es falso si dos condiciones son falsas. ¿Sí? Si tan solamente hay un verdadero, ya es verdadero. Y si hay dos verdaderos, igual es verdadero. ¿Sí? Esa es la pregunta que quiero que les quede claro.
¿Estamos? Sí, profe. Ya, listo. Sí, profe. Ok, listo. Dame un segundito. Ya, aquí estamos. Listo. Vamos a hacer la pizarra. Listo. Ya. Listo. Cierro ahora sí la pizarra. Listo, lo voy a convertir ahora. Sigamos con la parte de lo que es la teoría. Listo, entonces, aquí ya justamente vimos los operadores AND, los operadores OR. Este operador es de asignación. Si por ejemplo vemos una flechita, es que se asigna, es decir, que se da un valor a algo. Los comentarios, dependiendo del lenguaje, se utiliza el paréntesis, doble asterisco o el slash 2 veces o las llaves, ¿sí? Tenemos variables entero, real, carácter, cadena, ¿sí? También podemos dar inicio o final. Podemos decir que va a leer una variable o que va a escribir un resultado. La condición sí, si es esto, entonces haga esto. La condición sí o no, la condición según, la condición desde o mientras, condición repetir o hasta que, ¿sí? Pero nos vamos a evitar ese problema de realizar el pseudocódigo con el programa que les estoy indicando. El programa que les voy indicando, que es el PCIN, ese ahí nosotros vamos a trabajar meramente con los diagramas de flujo y ese mismo programa nos va a dar el pseudocódigo y nos va a dar el diagrama de flujo y el de Schneiderman, ¿sí? Ahora, ¿qué es un diagrama de flujo? Aquí me indica. Me dice, son herramientas gráficas, ¿sí? Para la representación visual y gráfica de algoritmos, compuesto por una serie de símbolos icónicos unidos por flechas, ¿sí? Entonces, en sí, ¿qué es un diagrama de flujo? Es una representación gráfica o visual de un algoritmo. Esto es muy importante. Normalmente hay muchos procesos en donde es más fácil diagramarlos y si nosotros sabemos leer un diagrama de flujo, ya no es necesario nosotros escribir toda una página para decirle a las personas, a ver, usted si quiere sacar un documento, primero debe de presentar su número de cédula. Si tiene su número de cédula, entonces puede obtener un ticket. ¿Sí? Si llegó su turno que tienen el ticket, entonces procede a la ventanilla. Caso contrario, le toca esperar. ¿Sí? Entonces, eso que yo les voy a estar hablando es mucho más fácil hacerlo en un diagrama que si ustedes lo saben leer, lo interpretan de una manera facilísima. ¿Sí? La idea ahorita es que ustedes, ya para el día de mañana, vamos a ver justamente esta parte de aquí, los diagramas de flujo, es que ustedes aprendan a leer un diagrama de flujo. Es lo más importante. En el momento que ustedes aprenden a leer un diagrama de flujo y luego ya lo sepan implementar o diagramar, y el resto es un pasito para la programación. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo de tener en cuenta cuando hago un diagrama de flujo? Lo siguiente. Los símbolos representan acciones o funciones en el programa.
Segundo, las flechas representan el orden de realización de las acciones o funciones, marcando el sentido o flujo lógico del algoritmo. Tercero, cada símbolo tendrá al menos una flecha que conduzca a él y una flecha que parta de él, a excepción de los terminadores y conectores. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que siempre un símbolo que yo coloque va a tener una flecha que ingresa y una flecha que sale de ese proceso. ¿Sí? ¿Cuáles no van a tener esa doble flecha? Los que nos sirven para conectar, como los conectores, ¿sí? O cuando iniciamos un proceso o terminamos el proceso. Solo en esas cosas, en esas tres cosas, no va a haber flecha que ingrese o que salga. ¿Sí? Sus principales ventajas son que al ser visuales son muy sencillos de entender y que utilizan símbolos estándar. Esto es lo bueno de los diagramas de flujo. ¿Qué pasaba con los pseudocódigos? Que no son estándar, ¿sí? Mientras que los diagramas de flujo o los flujogramas son estándar. ¿Qué pasa? Que siempre las mismas imágenes van a significar eso, ¿sí? Como es un estándar, entonces esas imágenes no van a cambiar. Siempre van a ser las mismas o siempre va a tener ese sentido, ¿sí? El siguiente. ¿Cuál es la mayor desventaja que tiene? Me dice, es la dificultad de mantenimiento y actualización, puesto que deben utilizarse en editores gráficos, ¿sí? Entonces, lo malo de un diagrama de flujo es que yo cuando realizo el diagrama de flujo, como quien dice, no lo voy a poder reestructurar o manipular cambiándolo a cada rato, ¿sí? Es lo único malo o la desventaja que tiene. Me dice, los símbolos están normalizados por las organizaciones de estandarización internacional ANSI, American National Standard Institute, e ISO, International Standard Organization, ¿sí? Y los más utilizados son los siguientes. Entonces, esto de aquí es muy importante que ustedes se los aprendan, ya que si ustedes se aprenden estos gráficos, estos diagramas, el resto para ustedes es lo de menos. Esto de aquí les queda como tarea, aprenderse esto de aquí. Esto de aquí sí, de ley. Miren el primer gráfico, vamos a ampliar esto de aquí.